quiero que usted se haga una pregunta y aún se la pregunte al de al lado porque es algo que ha impactado y quiero que impacte en sus vidas. Si supieras, lo entenderías todo. Y parte de lo que hoy voy a hablar tiene que ver con testimonios que dieron hoy. Pero que le pueda decir al de al lado o al de atrás, para que quede grabada en tu vida, si supieras, dile, lo entenderías todo. ¿Por qué no entendemos? Porque a veces no se trata de entender ya, sino que hay un montón de situaciones que cuando pasa el tiempo, que cuando se cumple el propósito, el plan de Dios o lo que Dios nos dijo, lo entendemos. Y justamente de eso es lo que quiero hablar. Cada uno de los que estamos hoy en este lugar, cada uno de los que son sus hijos, nacieron con un plan y con un propósito. Porque Dios lo mandó a este mundo no por error, no por casualidad, sino porque tiene un plan y un propósito con su vida. Tal vez muchos de los que están aquí, si yo les diría o les preguntaría, me dirían, no tengo ni idea cuál es el plan y el propósito de Dios. Todavía no lo descubrí. Pero tal vez otros sí. Porque Dios le dio una palabra direccionada a través de alguien que predicaba, a través de su lectura de la Biblia, a través de un profeta que vino y lo direccionó, lo marcó, le dijo, va a suceder esto con tu vida, con tu familia, o vas a vivir aquello, o vas a hacer esto, o tenés que hacer aquello, o tenés que hacer lo otro. Tal vez Dios le dio una visión donde usted pudo ver lo que Dios quiere hacer o lo que va a hacer en su vida. O tal vez Dios le dio un sueño. Sea lo que sea, que hoy usted sepa qué es o no, recuerde que Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan con su vida. Y ahí empieza todo. Cuando nosotros sabemos, entendemos o recibimos una palabra, como le dije, una visión, un sueño, entendemos algo, Dios nos muestra algo, a partir de ahí comenzamos a vivir caminando en esa dirección y en esa palabra. Pero el proceso que atravesamos hasta ver el cumplimiento de esa palabra, es justamente donde no entendemos. Por eso arranqué preguntándole, o diciéndole, mejor dicho, que si entendieras, que si supieras, al revés, entenderías todo. El problema es que no entendemos. El problema es que no sabemos y se hace largo el proceso y atravesar con esa inquietud. Y hay un pasaje, si quiere búsquelo en su Biblia, en el libro de Juan 13:7, donde dice, ¿lo tiene? Yo se lo leo igual. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Más, como dice, lo entenderás. ¿Se escuchó lo que usted mismo dijo? Lo que yo hago, tú no lo comprenderás o no lo entenderás ahora. Más lo entenderás después. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y la verdad que este texto es
clave para entender. Y sabe, para que usted entienda, yo le podría hablar de mi vida, pero vamos a la palabra de Dios. No se lo voy a leer, pero hay una historia que siempre impacta en mi vida, que es de gran bendición, que se la podría relatar desde que comienza a que termina, porque es una historia que ha entrado en mi vida, me ha ministrado mucho y sé que su vida también. Así que no se la voy a leer, pero si a usted le interesa, después la lee completa, que se encuentra en el libro de Génesis 37, que habla de un jovencito llamado José. José era hijo de Jacob y Raquel. Y José un día tuvo un sueño, yo se lo voy a parafrasear. José no era querido por sus hermanos, era envidiado en cierta parte, porque él era hijo directo de los dos, porque Jacob lo tuvo de grande, de anciano ya, y porque encima José iba y le contaba al padre todo lo mal que hacían los hermanos, así que era el buchoncito el que los delataba. Así que no era muy querido. Imagínense cuando José tuvo 2 sueños. Peor, porque cuando contó los sueños fue decadente, fue terrible. El primer sueño que tuvo era que unos manojos se lo rodeaban, que eran 11 los manojos, sus 11 hermanos, y se inclinaban delante de él. Así que fue medio chocante el sueño que tuvo, porque fue bien claro. El segundo sueño que tuvo los incorporó a los padres, porque tuvo un sueño de que el sol, que representa al padre, la luna, que representa a la madre, y 11 estrellas se inclinaban delante de él. O sea que cuando José contó su sueño, su padre no lo podía comprender y sus hermanos ya planeaban en matarlo, porque dijeron: ¿qué se cree este que nos está diciendo que vamos a ser sus esclavos, que él va a ser nuestro Señor, que va a estar sobre nosotros? O sea que todo cambió a partir de que él tuvo ese sueño y lo contó. Y José, cuenta la Biblia, que a partir de ahí comenzó a tener un proceso, como el que vos y yo tenemos en el caminar en Cristo, y más cuando recibimos una palabra direccionada, cuando tenemos una visión, un sueño, cuando Dios de alguna manera nos muestra lo que va a hacer con tu vida, con tu familia. Porque lo que comenzó a vivir José no se compara en nada con el sueño que había tenido. Parecía que estaba muy lejos de esa realidad. Por eso impacta mi vida, porque yo tengo palabras sobre mi vida y muchas veces me vi en esa condición, donde pareciera que uno está caminando en contramano, donde pareciera que lo que soñó, lo que le dijeron, lo que vio, no tiene nada que ver con lo que uno está viviendo, con la realidad, con lo que día a día vamos atravesando. ¿Alguna vez algo le pasó así a alguien? Calculo que a muchos. Porque es normal y no lo entendemos, no lo comprendemos. Así que bueno, la historia cuenta que un día el padre lo mandó a donde estaban los hermanos a llevarle comida, a ver cómo estaban. Y los hermanos, cuando lo vieron llegar, lo primero que planearon es en matarlo. Lo segundo que atravesó fue que uno tuvo la idea de no matarlo y tirarlo en un pozo de agua y
Y dentro de todo lo malo, lo bueno era que el pozo estaba seco. Luego lo vendieron a unos comerciantes que pasaban por el lugar. Y esos comerciantes llegaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. Y luego, estando ahí trabajando, siendo parte, la esposa de Potifar lo acusó de violación. Después yo le estoy para achicar la historia. Así que fue a la cárcel. Potifar lo puso preso por la acusa lo que lo acusaba la señora. Así que estuvo preso. Miren, hoy yo se lo estoy contando cuánto tardé. 2 segundos. Pasó tiempo. Y pasó un montón de cosas que se parecían a ese sueño. No. ¿Qué se van a parecer? Sus propios hermanos, su familia, no creyeron en ese sueño, en esa palabra que él tenía. Su propia familia se levantaron en contra de él. Su propia familia, porque eran sus hermanos, quisieron matarlo, quisieron desecharse de él. ¿Alguna vez le sucedió esto? Porque por lo general cuando tenemos una palabra direccionada, cuando tenemos en claro lo que Dios dijo que iba a hacer con mi vida, con mi familia, cuando sé el plan y el propósito que Dios tiene, es muy normal que nos suceda lo que le sucedió a José. Es muy normal que ni siquiera nuestra familia, ni siquiera los que nos rodean, ni siquiera los que esperamos que nos apoyen, que nos comprendan, que nos entiendan, nos creen, nos apoyan. Seguramente digan barbaridades de cosas, de que estamos locos, de que soñamos alto, de que eso no va a poder ser, de que no servís, de que estás equivocado, de que en la iglesia te lavaron la cabeza, de que comiste chorizo y te cayó mal. Y un montón de cosas que lo único que hace es llenar nuestra mente y sentirnos que estamos solos. Calculo que a más de uno le habrá pasado. Pero no tirar el teclado. Calculo que a más de uno le habrá pasado esto. A mí me pasó también. Uno recibe esa palabra y no entiende. No entiende porque uno cree y dice, Señor, gracias por esta palabra. Y comienza a caminar en esa dirección y en esa palabra. Y en vez de ir todo favorable, parece que todo se complica. Y cuando alguien que esperás que te crea, que te entienda, que te apoye, que te crea, y se pone en tu contra, ¡wow! ¿Habrá sido duro? Claro que sí, porque no es fácil para nadie. Porque es ahí donde uno se siente solo. Porque es ahí donde uno puede pensar un montón de cosas y por eso es que tiene que luchar con esos pensamientos para no abortar la palabra que Dios te dio. Uno tiene que pelear y batallar con esos pensamientos para echarlos fuera. Porque yo me pregunto y digo, José, todo lo que vivió,
seguramente podía haber desistido. Seguramente podría haber deseado morirse. Seguramente podría haber dudado de que ese sueño realmente era de Dios. Seguramente pudo haber pasado un pensamiento de decir, ¿para qué conté? ¿Para qué abrí mi boca? ¿Para qué hablé? Y estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento nos sucedió lo mismo. En algún momento pensamos y dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? O tal vez ni lo contó y hoy dice, ¿para qué voy a decir si me van a tratar de loco, de loca? Van a decir que estoy soñando. Y tal vez sí le pasó, sí lo habló y nadie dio 2 centavos por usted. Nadie le creyó, nadie lo apoyó, nadie lo ayudó. Nadie ni siquiera le dijo, qué linda palabra, qué lindo sueño, qué linda visión. Contá conmigo, voy a orar por tu vida. Y ver que tus hermanos, porque ciego no estaba José, así que sabía bien que eran sus hermanos y todo lo que estaban haciendo. Sabía muy bien. Y encima que te vendan como esclavo. Y cuando llega allí parece que dentro de todo lo venden a un buen lugar, en unas buenas manos. Sucede lo que le dije recién, de que la esposa de Potifar no tiene mejor idea que acusarlo. Y lógico que le iban a creer. Ahora la pregunta sería, para que ahí donde estés, medites un instante y pienses, ¿acaso alguien se levantó en contra mía? ¿Acaso a lo largo del caminar en Dios alguien criticó mi vida? ¿Alguien criticó lo que hago? ¿Alguien me juzgó? A veces tenemos familia que lo único que hablan es hablarnos mal. A veces tenemos familia que obviamente no entienden y no apoyan. Entonces, imagínate que algunos de ustedes a esos familiares que están en contra de la iglesia y de Dios le van a decir, Dios me dijo que voy a ser pastor o que voy a ser un evangelista o que voy a ser un misionero. Salí de acá, le van a decir, se van a burlar, se van a reír. Le van a decir que a la iglesia le están lavando la cabeza, que estás loco, que salgas de ahí y un montón de cosas más. Pero más allá de que usted me diga, bueno, sí, pero yo estoy preparado ya para esas críticas. Qué doloroso es cuando usted se entera que por detrás hablan y planean algo en su contra. Qué doloroso es cuando empiezan a desecharlo. Qué feo es que hablen mentiras. Creo que ninguno de nosotros, por más que sepamos que es normal, creo que ninguno se alegra cuando se entera que en la familia se anda corriendo un rumor acerca de usted, que lo andan juzgando, que lo andan criticando, que andan inventando, que andan hablando, que dicen, mira esto, mira aquello, mira lo que hace, mira lo que dice. Y José
atravesó todo eso. Aún dice la palabra que cuando fue a la cárcel, injustamente, una de las cosas que me impacta en el texto es que Dios estaba con él. Y una, y dos, y tres, y varias veces la palabra de Dios dice eso. Tal vez José llegó a pensar, no es justo lo que estoy viviendo. Tal vez usted está pensando, no es justo lo que estoy pasando. No es justo que me critiquen. No es justo sentirme tan solo. No es justo vivir esto o lo otro. Pero déjame decirte que de la misma manera que la palabra de Dios dice que estaba Dios con José, hoy Dios te dice, aunque no me veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, yo estoy con vos. Yo estoy en medio de tu proceso. Yo estoy en medio de las críticas hacia tu vida. Yo estoy en medio de la situación que estás atravesando. Yo estoy ahí. Por eso es que yo arranqué diciendo, si supiera. Si supieras que Dios permite ciertas cosas. Si supieras que no estás solo. Si supieras que Dios tiene el control. Si supieras que Dios encamina todas las cosas. Si supieras que los procesos no son fáciles para nadie, lo entenderías. ¿Cuándo lo entenderías? Cuando llegues al punto de ver la mano de Dios obrando en tu vida. Porque en el momento que todo está oscuro, porque en el momento que no entendemos, porque en los momentos difíciles y críticos de nuestra vida es muy difícil entender. Es muy difícil entender. Hoy usted tal vez se lleva esta palabra, la toma, pero cuando sale y le acontece algo, la pregunta es, ¿me resuena esa palabra? Para que en vez de mirar lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que estoy viviendo, me tomo de la palabra y la declaro para mi vida, o solo me encierro en el problema, en el conflicto, en la situación, en la injusticia, en la crítica, en la soledad, en que no entiendo lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y sabe, José, dentro de la cárcel, una de las cosas que Dios le dio a José fue discernir los sueños. Es por eso que Dios le dio el sueño a José, porque sabía que él lo iba a entender. Él era intérprete, podía tranquilamente interpretar cada sueño. Y dentro de la cárcel hubo una situación con un copero y un panadero que estaban presos y tuvieron un sueño y él se los pudo explicar, enseñar, interpretar ese sueño que tuvieron. Y aún así, cuando salieron, él le dijo a uno que se acuerde de él, como diciendo, bueno, ahora cuando salgas, contá que fui yo el que te dije lo que iba a suceder. Cuando eso acontezca, acordate de mí. Y ese copero, casualidad, se olvidó. Así que pasaron 2 años más.
dentro de esa cárcel, esperando a que ese sueño que un día Dios le mostró a José se cumpla. Por eso, una y otra vez, primeramente siempre me pregunto a mi vida y hoy se lo dejo para que usted pueda preguntárselo. ¿Cuántos años hace que está esperando? ¿Cuánto tiempo hace que está esperando ver el cumplimiento de esa palabra en su vida? ¿Cuánto tiempo hace que usted está en medio del proceso, pasando un montón de situaciones en las cuales son difíciles y se siente solo? Tal vez lleve mucho tiempo. Cuando cuenta la palabra que pasaron 2 años y el rey tuvo un sueño, del cual mandó a buscar a todos los intérpretes y ninguno podía interpretar de qué se trataban esos sueños. Ahí el copero, oh casualidad, se acordó que en la cárcel había uno que le había interpretado su sueño. Así que le comentó al rey y el rey lo mandó a llamar. Y José pudo interpretar ese sueño. Y a partir de ahí comienza a él ver cumplirse el sueño que Dios le había entregado 14 años atrás. ¿Cuánto duró el proceso de José? 14 años. 14 años atravesando un montón de situaciones que no tenían nada que ver con que su propia familia lo reconociera. 14 años viviendo un montón de situaciones aún lejos de los que Dios le había mostrado que lo iban a reconocer y que iba a ser más que ellos. Cuando yo me pongo a pensar y a meditar en esto, digo, wow, no fueron unos días, no fueron un par de meses, 14 años. 14 años viviendo injusticia. 14 años aún él tuvo que cambiar porque él no era de Egipto. Él era hebreo, nada que ver. Tuvo que adaptarse. Tuvo que prepararse en idioma. 14 años que hoy te lo cuento en 2 segundos. Pero sucedieron muchas cosas y ninguna, por lo que cuenta la palabra, agradable o lindas. Y la pregunta es, ¿estaría preparado para atravesar ese proceso? ¿Estoy preparado a la primera de cambio que viene algo? ¿Soy de los que desisten y abortan esa palabra que Dios nos entregó? Porque depende de usted y depende de mí. Tener la valentía, tener la fe suficiente para caminar direccionados hacia esa palabra o desistir porque creemos que no era de Dios. Porque si Dios no hace lo que yo le pido, bueno, entonces a veces cometemos esos errores. Si Dios no me saca la piedra de delante, entonces no era de Dios. Entonces, ¿qué puede decir José? No tuvo una buena en medio de todo ese proceso. No tuvo una buena. Sin embargo, no cabe duda que si hay algo que comprendo y entiendo de José es que jamás abortó ese sueño. Jamás
dejó de creer que un día ese sueño se iba a cumplir. La pregunta es, ¿seguís firme creyendo en que esa palabra que un día Dios soltó sobre tu vida, sobre tu familia, en esa visión o sueño, no sé de qué forma Dios te la entregó? Tal vez usó un profeta que venga y te diga, tal vez usó a tu pastor, a tu líder, a uno que predicó desde aquí, tal vez te usó a vos mismo cuando leías la palabra y entendiste y comprendiste que esa palabra era para tu vida. No sé de qué manera Dios pudo hablar a tu vida, pero la pregunta es, desde que Dios soltó eso sobre tu vida hasta el día de hoy, ¿en qué situación te encuentras? No es para que me cuentes qué estás atravesando, cómo es tu proceso, sino para que pienses y digas, realmente sigo caminando bajo esa dirección, con esa palabra, aunque esté atravesando todo lo que esté atravesando, o ya renuncié a esa palabra. He tenido la oportunidad de conocer gente que me han contado, en mi caso era un llamado a pastores, y pasar años desde que esa palabra me la contaron y verlos hoy en la misma condición y situación que cuando me la contaron. Y yo me atreví y le pregunté, ¿sigue vigente esa palabra en tu vida? Y hubo unas miradas como diciendo, y dudo mucho de que esa palabra haya sido para mi vida. ¿Acaso José no tenía derecho a dudar? Claro que sí. Fue fuerte y feo todo lo que él le tocó vivir. Pero mi anhelo y mi deseo es que usted pueda entender y tomarse de esta palabra, y que venga lo que venga en contra de su vida, se levante tu propia familia, te critiquen, te abandonen, te dejen, te traten de loco, te sientas solo, te sientas que estás peleando, luchando, avanzando totalmente solo o sola, porque los que te rodean no te comprenden, no te entienden, no te apoyan. Que a pesar de lo que puedas estar viviendo, aunque haya críticas que se levantan, aunque haya cosas injustas de las cuales estás atravesando, mentiras que se levantan en tu contra, que hoy puedas determinarte a decir, me tomo de esta palabra, y así como José siguió adelante porque Dios estaba con él, hoy entiendo que Dios está conmigo y veré esa palabra hecha realidad en mi vida. Habrá alguien que diga, lo voy a ver. No sé cuánto tiempo, porque hoy no lo comprendo, hoy no lo entiendo. Porque nos suele pasar a todos. Pero sucede. Claro que sucede. 14 años. Y como dije antes, no tengo ni idea cuánto tiempo hace que estás esperando. Que eso que un día que Dios te dijo y te mostró. Yo, como le dije,
tuviera que pedir ayuda porque no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies, para decirle todos los no que hay por delante a la palabra que Dios me dijo. Ahora la pregunta es, ¿le creo a todos esos no o le creo a Él? ¿Le creo a todos los imposibles o le creo a Él? ¿Le creo a todo lo que se levanta en mi contra o le creo a Él? ¿Le creo a la sociedad o le creo a Él? ¿Le creo a la ciencia o le creo a Él? ¿A quién le creemos? No esto, no lo otro, no se puede, no da, no es así. La puerta se cierra, todo se traba. Qué difícil, ¿no? Seguir por el sí, aunque todo sea no. Dios te dijo, voy a abrir una puerta. Y a partir de que te dijo, voy a abrir la puerta, toda se te cierra. Qué difícil, ¿no? Si supiéramos, lo entenderíamos todo. Y yo siempre digo, aquellos que alguna vez tuvieron la oportunidad de volar en un avión, cuando el avión empieza a descender antes de pasar por arriba de las nubes, usted puede mirar por la ventanita y si está pasando por una ruta, un río, lo que sea, una calle, una avenida, usted desde arriba tiene una vista mucho más amplia. No me acuerdo ahora exacto cuánto es lo que podemos llegar a ver. Yo, sin los anteojos, nada, pero cuánto se puede llegar a ver. Pero usted desde esa altura le podría avisar al autito que viene por esa avenida que a 10 cuadras hay un corte, hay un piquete. No puede pasar porque usted lo está viendo, pero él no. Él tiene que llegar hasta poder ver. Y yo digo, de la misma manera Dios ve nuestra vida. De la misma manera Dios ve el proceso por el cual vamos avanzando. De la misma manera Dios ve si algo te detiene, si algo te frena, si algo te paraliza, o sos capaz de saltar ese obstáculo y seguir avanzando. Tal vez en la primera de cambio, José podría haber actuado de una manera diferente. Póngase usted en los zapatos de José y pregúntese qué haría. ¿Qué haría si hoy su familia lo quieren matar? Se quieren deshacer de usted. ¿Qué haría usted? ¿Actuaría como José? ¿Se vengaría? ¿Les gritaría y le diría de todo? ¿Simplemente se pondría a llorar? ¿Qué haría? ¿Se enojaría con Dios? ¿Le reclamaría a Dios? Le preguntaría, ¿y dónde está Dios? Seguramente que sí. Es muy probable porque tenemos una pregunta para Dios que es ¿por qué? En vez de preguntarle a Dios ¿para qué? Siempre está ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esto? Una pregunta que la tendríamos que borrar de nuestro vocabulario, pero la tenemos ahí vigente. Está presente y no nos desenfocamos de eso. Si supiéramos, y sabe,
En el libro de Génesis, si usted lee después todo el capítulo, yo le voy a leer el versículo ahora 45:8. Y le voy a demostrar las palabras que dijo José. En el momento más duro y difícil que fue cuando tuvo que ver su sueño cumplirse, cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de ayuda, de comida. Y como cuenta la Biblia, no lo reconocieron. Estaba cambiado. Había pasado 14 años. El jovencito de 17 años creció. Ellos también. Y estaba convertido en un Egipto. Estaba diferente. Y él actuó de una manera muy rara. Si bien la misma Biblia cuenta que se retiró a llorar y a tomar fuerzas, pero no se hizo a conocer de entrada. Y le exigió ciertas cosas preguntando si su padre estaba vivo. O sea, él quería saber en qué condiciones se encontraba su padre y su hermano más chico, Benjamín. 2 hermanos de la misma sangre, del mismo papá y la misma mamá. Porque en lo espiritual eso habla mucho. Eso une más que nada. Y él quería saber acerca de su papá y de su hermano. Y en Génesis 45:8 le dice, como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Nosotros en la palabra de Dios vimos todo el proceso que José atravesó antes de ver la palabra cumplida. Pero ¿sabe? En el proceso que usted y yo atravesamos como José, se producen cambios. En ese proceso que vivimos camino en dirección a la palabra, al sueño, a la visión, a lo que Dios soltó sobre tu vida, Dios trata con nosotros. Y en este texto está claro, porque le dice, como pueden ver, José entiende que no fueron ellos, en principio, ¿qué podían haber dicho? Qué malos, no me entienden, mira lo que hacen conmigo. Sin embargo, en medio de todo lo que él vivió, entendió que todo lo que tuvo que atravesar fue por Dios. Que todo lo que tuvo que vivir, Dios lo permitió. Así que no importa lo que tengas que atravesar. No importa cuán duro y cuán difícil sea. Por eso yo arranqué diciendo, si supieras que Dios permite ciertas cosas, si supieras que es necesario pasar por esos procesos, muchas veces es necesario pasar por momentos de soledad, que te sientas solo, que parece que nadie te entiende, que nadie te apoya. Son procesos donde Dios trata con vos para que entiendas que debes aprender a depender de Él.
Y no aferrarte a ver quién me apoya, quién no me apoya, quién está o quién no está. El saber que Dios está con vos, eso te tiene que dar la fuerza y bastar a seguir adelante, a no bajar los brazos, a no abortar la palabra, a creer. Y le dice ahí: no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Cambios. Porque hoy te pueden criticar, como te dije. Hoy podés sentirte solo, sola. Hoy podés estar pasando un proceso que no lo entendés. Tal vez te preguntes: ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué esta situación o la otra no cambia? Tal vez te preguntaste alguna vez: ¿por qué no hay una buena? ¿Por qué los cielos no se abren a mi favor? ¿Por qué las puertas no se abren y se cierran? Al contrario. Tal vez tu cabeza hoy está llena de preguntas. Tal vez haya duda. Tal vez veas pasar el tiempo y digas: ¿y cuándo? Tal vez mires tu realidad y digas: estoy tan lejos. Me parece tan difícil que esa palabra que un día soltaron sobre mi vida se cumpla. ¿Habrá alguien así aquí? ¿O yo fui la única que pasé como José? Me pongo ahí, José y Jackie. Seguramente que sí. Seguramente que muchos de nosotros nos encontremos en esta situación. Pero si supiéramos, como la pregunta que yo les tiré y les dije: decile al lado, si supieras, lo entenderías. Él tuvo que atravesar el proceso para saber y entender que no fueron sus hermanos. Sí, mis hermanos me quisieron matar, mis hermanos me vendieron, mis hermanos se despojaron de mí, hasta sabía que seguramente le habían mentido a su papá. Pero él, a pesar de haber vivido lo que vivió, entendió que no fueron sus hermanos, que fue Dios. Que fue Dios que permitió, que fue Dios que encaminó todo para que llegara al punto, al día, al lugar donde Dios quería que esté colocado para que ese sueño se haga realidad en su vida y puedan ver, José pueda ver y aún su familia puedan ver y aún el rey y todos los egipcios puedan ver que Dios cumple con su palabra, que Dios llega a tiempo, que se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir. Por eso es necesario que entiendas que el proceso que puedas estar atravesando, hay una lista larga. A veces el más difícil es la soledad, porque uno necesita apoyo. Es muy difícil sentirse solo. Es muy difícil sentir que uno la rema solo, que uno tira el carro solo. Es muy difícil cuando estamos en la iglesia y la familia no está completa. Es muy difícil cuando los hijos se rebelan, cuando el esposo se rebela, la esposa se rebela.
Es muy difícil seguir con esa palabra adelante a pesar de que las cosas no se acomodan. Es muy difícil ver y entender y decir, la estoy peleando sola o solo. Parece que yo solo creo en esta palabra. Parece que mi familia la abortó. Porque fue para todos tal vez la palabra. Fue para todos tal vez el llamado. Pero hoy Dios te trajo en esta mañana para que puedas echar fuera de tu mente esos pensamientos y para que puedas tomarte de esto y puedas entender que sea cual sea el proceso duro, difícil, que puedas estar atravesando, que puedas estar viviendo, que la realidad que hoy tengas, ya no le eches la culpa al que te critica, al que te condena. Ya no le eches la culpa al que es un estorbo y sentís que hasta te pone la traba para que te caigas, para que no avances. Ya no mires si estás solo, si no estás solo, si se da, si no se da, sino que puedas entender no solo que Dios está ahí, sino que puedas entender que Dios permite ciertas cosas para tu crecimiento. Dios permite que atravieses ciertas cosas porque necesita cambiarte a vos, a mí. Él necesita producir cambios. José podría haber actuado mal. Sin embargo, los amó, los perdonó. En la primera compra que ellos hicieron, Él dio la orden que en sus, ¿cómo se dice? Me olvidé el nombre ahora. Bueno, como en su saco, como si fuera lo que llevaban ellos, le pusieran el dinero que ellos pagaron. Y cuando ellos llegaron y se dieron cuenta, se sorprendieron. Y todavía tuvieron temor y dijeron, ¿qué hicimos? Si pagamos, ¿qué hace esta plata acá? ¿Cómo actuarías vos si hoy te encontrás cara a cara con el que te despreció, con el que te desechó, con el que te criticó, con el que habló mal de vos, con el que te pagó mal, con el que se portó mal? ¿Qué harías? ¿Tendrías la valentía de pararte delante de ellos y bendecirlos? ¿Tendrías la valentía de pararte delante de ellos y perdonarlos? ¿Sabe? La única manera es que usted entienda que esa gente Dios permitió que se levante en su contra. Que esa gente Dios permitió que lo critiquen, que lo condenen. Que esa gente Dios permitió que se levante, aunque sea tu propia familia, en tu contra, porque Dios quería trabajar con tu vida y era necesario que eso acontezca para que puedas vencer y puedas ver el llamado de Dios cumplido en tu vida. Esa palabra que Dios soltó, ese sueño, esa visión, porque aún su palabra dice que Él adereza mesas delante de tus angustiadores. Él lo hará. Él lo va a hacer. Y mire lo que dice, le voy a leer un pasaje más. Génesis 50, 20. Dice, vosotros, ¿está ahí? Ah, no. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó
para bien. ¡Wow! Para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué dice José ahí? Lo mismo que usted le va a decir. Llegará el tiempo del cumplimiento de la palabra. Y usted va a poder decirle a los que no creyeron en usted, a los que no lo apoyaron, a los que lo criticaron, a los que los condenaron, a los que se burlaron, a los que le dieron la espalda. Usted va a tener la oportunidad de decirle esto. Vos pensaste en hacerme mal. Vos que te burlaste. Vos que no creíste. Vos que me dejaste. Vos que no confiabas en mí. Vos que hablaste mal, me criticaste, me juzgaste. Póngale lo que quiera. Pero usted va a tener la oportunidad de decirle, vos que hiciste eso, quiero decirte que mi Dios lo transformó, mi Dios lo cambió para bien, como dice su palabra, para que hoy puedas ver que la palabra de Dios es sí y es amén, que la palabra de Dios se cumple. Se levante quien se levante, venga quien venga. Si permaneces firme en él, la palabra de Dios se va a cumplir. Y Dios te va a dar la oportunidad de poder declarar las mismas palabras que declaró José. Las mismas palabras. Los procesos traen cambios y los cambios comienzan en cada uno de nosotros. No cabe duda que Dios tuvo que trabajar en la vida de José, prepararlo para que él pueda perdonar, para que él pueda amar. Dios lo llenó de sabiduría. Dios le dio la estrategia justa y correcta para levantar a esa nación y para que la palabra que Dios le mostró se cumpla. Detrás de cada palabra hay un gran propósito. Detrás de cada palabra hay una gran nación que es bendecida, como sucedió en este caso. Porque no solamente vemos ese sueño cumplido, sino que vemos la bendición que tuvo Egipto y cómo fue no solo de ayuda a otras naciones, sino cómo prosperaron en gran manera. Cuando usted lo lea va a ver. Tenían que venir y comprar, y cuando ya no tenían ni siquiera dinero, tenían que darle sus animales, sus terrenos, sus propiedades, todo. Impresionante lo que Dios hizo a su tiempo. ¿En qué tiempo tú estarás? ¿En qué proceso tú estarás? ¿Y por qué yo dije estas palabras? Si supieras. Porque en lo particular muchas veces me he dicho, ay, si hubiera sabido esto. Yo no sé si alguna vez usted se lo dijo, pero esta palabra primeramente es para mí. No era la palabra que tenía para hoy, pero Dios la cambió. Dios siempre me ministra a través de esta historia. Siempre. Mañana la puedo volver a leer y estoy seguro que Dios me va a mostrar otra cosa. Por eso lea usted la palabra
Y yo me pregunté muchas veces, ay, si hubiera sabido esto, si supiera que fuiste tú, Dios, lo entendería todo. Lo hubiera entendido antes. Y mi deseo y mi anhelo es que esta palabra pueda quedar grabada. Que usted no se olvide y en cada situación que pueda atravesar, primero no se olvide de que Dios lo llamó con un propósito. Que hay un plan que Dios tiene con su vida. Segundo, si hay una palabra que fue soltada sobre su vida, que usted no cometa el error de lidiar con eso. Que usted no cometa el error de dudar o preguntarse, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Que usted no cuestione el proceso que pueda estar atravesando, sino que usted pueda saber que Dios está con usted. Que Dios está en medio del proceso aunque se sienta solo o sola. Y que Dios permite ciertas cosas porque es necesario pasar por ese proceso. Cuando uno tiene eso bien fuerte, mire, si yo no tuviera esto bien arraigado en mi vida, estaría como muchos en una depresión. O vaya a saber de qué manera. Pero al entender esta palabra, puedo comprender y puedo entender que Dios está en el asunto. Aunque haya miles de no por delante, aunque haya miles de imposibles, aunque haya puertas que se cierran, aunque todo sea negativo, la última palabra la tiene mi Dios y la perfecta y agradable voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, pase lo que pase, Dios lo va a hacer. Que usted pueda llevarse esta palabra y entender que Dios está, aunque no lo vea, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda. Así que ahí donde está, cierre sus ojos un instante.